Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra serie Memoria del Congreso. Nos encontramos en la ex hacienda del Lencero, donde vivió Antonio López de Santana. Hoy revisaremos las páginas de la historia sobre el centralismo en México. Todo indica que aquí durmió Antonio López de Santana, una figura central en esta etapa de la vida de México. Permítame explicarme. Pese a que México fue constituido por la Carta Magna de 1824 como una república federal y representativa, la vigencia de ese documento se enfrentará a la confrontación de dos grupos. Uno, realista, monárquico, que está luchando por el establecimiento de una república de tipo centralista. El otro, que se inspira en la Ilustración, en los movimientos sociales de los Estados Unidos, que lucha por el mantenimiento de una república federal. De esta manera, el carácter de la república se presentará así en el escenario central del debate nacional. (1830) Enero. El vicepresidente Bustamante asume el Ejecutivo con Alamán como secretario de Relaciones Exteriores. Guerrero se subleva, se refugia en las montañas, es capturado y fusilado. 1832. Nuevamente se levanta en armas Santana en Veracruz y vence a Bustamante. Los estados condicionan su apoyo al regreso de Gómez Pedraza, quien convoca elecciones. 1833. De los comicios resultan electos Santana y Valentín Gómez Farías. Santana sale en campaña militar contra los gobernadores de Michoacán y el Estado de México. El vicepresidente Gómez Farías, al mando del Ejecutivo, emprende reformas eclesiásticas, educativas y militares. En El Lencero, la hacienda donde Antonio López de Santa Anna vivió, donde se casó por segunda vez, asombra la belleza del mobiliario de la época. De todas las piezas que integran un viaje al México del siglo XIX, la más sugerente es la que pudo ser la cama de Santa Anna. Aquí la vemos, con el emblema del águila confiriéndole una nobleza sometida, lo mismo a los sueños y a los desvelos del general, que a los amores que pudieron florecer en ella. Amores de un viejo general con una bella mujer en la flor de la vida. En 1844 Antonio López de Santa Anna contrajo nupcias con Dolores Tosta. El general reconstruyó para la bella la capilla del lugar, dotándola de un nuevo frente y de impresionantes columnas. Un recuerdo de aquella lujosa boda queda edificado para la posteridad en El Lencero. Quien tiene la fortuna de caminar por los pasillos y las salas de la hacienda convertida en museo, realiza un viaje al pasado. Recrea a través de la mirada la vida de entonces. Por todas partes hay bellos tesoros. Los sobrios muebles, las evocadoras pinturas, los objetos de uso en la vida diaria. Este lugar tiene su historia y se mira por todas partes. En este sitio vivió uno de los personajes, digamos, más controvertidos de la historia de México, Antonio López de Santana. Vivió aquí el principio del fin. Me da un enorme placer darle la bienvenida a la doctora Carmen Blázquez Domínguez. Ella es historiadora, investigadora de la Universidad Veracruzana y directora regional de CIESAS Golfo. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Le doy la bienvenida también al doctor Emilio Gidi Villarreal. Él es jurista y es defensor de los derechos universitarios en la Universidad Veracruzana. Doctor, muchísimas gracias. Gracias.
México nació en 1824 como una república representativa y federal. Pero es difícil imaginar, doctor, para las personas que vivieron ese México, encontrarse de pronto primero, pues que era una colonia española, después la independencia y esta decisión de nacer como una monarquía constitucional moderada, al muy poco tiempo una república federal en 1824 y luego una revisión hacia el centralismo. Me imagino que estaban muy confundidos sobre lo que estaba pasando en México. ¿Cómo podríamos explicarlo? Lo que ocurre es que están en ese momento sobreviviendo dos corrientes muy claras, una que es totalmente centralista, que es la colonial clásica, y otra que es también española, también generada por un monarca español, Carlos III, que es su reforma de la creación de las provincias y de las juntas provinciales. De tal manera que yo sostengo que si de alguna manera tenemos la vista puesta en la Constitución norteamericana, tenemos los pies puestos en la Constitución gaditana y tenemos los pies puestos en la organización española. Eso se traduce en el modo de ser, de pensar y de sentir de las oligarquías o de los hombres importantes en el territorio nacional. Y por lo tanto surgen por una parte liberales, o todavía no van a surgir después, yorquinos por una parte y escoceses por la otra, que unos pretenden ser revolucionarios en el sentido de adoptar una figura de organización que Francia acababa de poner en la realidad y Estados Unidos estaba ejerciendo también en la realidad, pero hay muchos otros que están hechos a la idea de que el poder debe centralizarse y que por lo tanto no debe de dispersarse, porque eso lo hace menos poder. Y luego excesos del liberalismo federal empuja a la figura contraria. El centralismo de 1836 surja totalmente como resultado de las ideas centralistas, sino por culpa de los federalistas. Que llevaron excesos. Se extralimitaron, digamos, y preocuparon. Y entonces el Congreso empieza a conformarse hacia una tendencia centralista. ¿Hay alguna coyuntura que ustedes podrían colocar en la mesa para que se diera el vuelco? En realidad, Valentín Gómez Farías, como presidente, lo que está intentando aplicar son estas reformas liberales radicales que van a provocar una reacción muy sentida de los estratos sociales, en general. Sí, de la parte política más conservadora que viene emergiendo de estas facciones políticas, incipientes partidos que son los escoceses y que tienden hacia un gobierno centralista. Junto con Gómez Faría hay otros en el entorno, porque es un programa de varios. Él es la figura que se ve, él es la figura que aplica, ¿verdad? Y atrás está, bueno, como forman parte de un grupo, pues Mora, José María Luis Mora, u otros liberales como sería Lorenzo de Zavala, ¿no? Gómez Farías hace estas reformas de las cuales hablábamos, ¿verdad? Y provoca una reacción contraria a grado tal que Santana tiene que volver de manga de clavo, asumir la presidencia de nuevo, ¿verdad? Y echar para atrás las reformas que básicamente tocaban los privilegios de la iglesia, del ejército, ¿verdad? Iniciaban un proceso de secularización que los liberales van a lograr aplicar años más adelante, una vez que triunfen con la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio. Vamos a regresar con dos documentos muy importantes. Las famosas 7 leyes, es el documento con el que gobiernan los centralistas, y luego vienen las bases orgánicas. ¿Qué es eso? ¿Qué significaba en términos de reglas del juego para ese México? Con eso regresamos.
Para marzo de 1835, la mayoría del Congreso General era de filiación conservadora. Se gestaba una reforma constitucional en la que se salvaguardaban solo 3 principios básicos: la libertad, la religión y la independencia. Los males que aquejaban al país, la enorme pobreza, se atribuían al federalismo. Los argumentos esgrimidos por la Comisión de Constitución que entonces se formó son claros. De aquí es que la bondad de la Constitución es relativa siempre, que la excelente para un país es pésima para otro, y que la que ha podido subsistir en los Estados Unidos del Norte, que adecuada a los habitantes inveterados de aquellos pueblos, trasladada a nuestro suelo, haya sido planta enferma y sin vigor. Este texto devela el acendrado bipartidismo de entonces. Los conservadores, proclives al centralismo, que reconocían la herencia de la vieja Europa, y los liberales o federalistas con un proyecto económico y político que miraba al norte del continente y reconocía expresiones de modernidad. El sistema centralista ejerce el poder bajo las 7 leyes, las cuales enumeran un catálogo de derechos y obligaciones de los habitantes del México de aquella época. El ejercicio de poder quedaba dividido en legislativo, ejecutivo y judicial, pero además de un órgano arbitrio. La segunda ley, la más polémica y, hay que decirlo, cuestionada por las posteriores versiones liberales de la historia, se refiere a la organización de un supremo poder conservador. Entre las razones que fundamentan la instauración de un supremo poder conservador presentado en el dictamen a su favor, se dice: tampoco basta para una buena constitución organizar bien en lo especulativo los poderes sociales, procurando igualar sus pesas para que ninguno gravite con más fuerza que el otro. Es necesario, además, que haya balanzas y balanza arreglada, en donde contrapuestos hagan nacer el equilibrio. El poder conservador como un fiel de la balanza de los poderes de la nación. La tercera de las leyes establecía el ejercicio del poder legislativo, que residía en un Congreso de Representantes dividido en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. El ordenamiento estipulaba que quienes aspiraran a un cargo popular deberían contar con el capital suficiente que les produjera por lo menos 1,500 pesos anuales. Las aspiraciones políticas estaban determinadas por la riqueza, pues quienes detentaran las rentas más elevadas podrían aspirar a los más altos cargos. Las 7 leyes buscaban ordenar un país sumido en el caos de las azonadas, vincular apartados territorios en el régimen de una república central. Los conservadores tenían la palabra. ¿Qué debemos rescatar, maestro, de las 7 leyes? Este primer documento, esta primera constitución del centralismo. ¿Qué significa las 7 leyes? Es una manera digamos, de resumen de ese documento. Lo que plasman las 7 leyes constitucionales es una organización en donde el poder se encuentra prácticamente atomizado. Uh-huh. El presidente de la República es elegido por las juntas departamentales, lo cual en un sistema federalista es inconcebible simplemente. Se crea lo mencionaba usted, un nuevo poder que es el Supremo Poder Conservador. Una especie de cuarto poder. Una especie de cuarto poder que tiene las facultades constitucionales como para anular las disposiciones emanadas del Congreso, del Presidente de la República o de la Suprema Corte de Justicia. Les cedo la palabra, maestra. Yo haría un par de conclusiones muy concretas. Yo creo que en primer lugar, una cosa que tendríamos que seguir insistiendo es en la necesidad de ver estas primeras décadas del México independiente temprano, que dan forma a congresos nacionales y congresos federales, que crean sistemas de gobierno. Es un proceso de formación. Tiene que verse con otra mirada y más allá de las definiciones tajantes de buenos y malos, ¿no? Y en ese sentido habría que ver que se están ensayando formas de gobierno. Y la otra reflexión que haría yo sería que este ensayo de centralismo, a reserva de lo que vayas a comentar,
al final de cuentas, que implicaba la centralización la idea común es la centralización del poder, pero algunas de las cosas que plantea son las que posteriormente van a tratar o van a utilizar de otra manera, con otro nombre, los liberales triunfantes de la República restaurada y del Porfiriato, para adaptar el proyecto de Estado-Nación que van a imponer. Permítanme ustedes continuar a una tercera etapa de nuestras reflexiones en nuestra mesa para entender qué le significó a México 10 años de centralismo. En los años del cambio hacia el centralismo en México se pueden encontrar por lo menos 5 fuerzas políticas significativas. Los ultrafederalistas, que representaban al sector más radical entre los liberales moderados, los moderados del Partido del Orden, los radicales centralistas y los seguidores de Santana. Si bien se trata de varios grupos, son 2 los básicos cuyas ideas se contraponen. Los del Partido del Progreso, liberales, federalistas y yorquinos, frente a los del Partido del Orden, centralistas, integrado por eclesiásticos, ex-iturbidistas, ex-borbonistas y escoceses. De acuerdo con distintos estudios, los federalistas estaban en contra de los privilegios de la Iglesia y el ejército. Luchaban por la defensa de la libertad de imprenta, el libre comercio, la supresión de las instituciones monásticas y por una educación sin el control de la Iglesia. La división entre moderados y radicales de este grupo radicaba fundamentalmente por cuestiones religiosas y por reformas rápidas y de fondo o en cambios de largo plazo. Tras la toma del poder de los centralistas, los liberales se ocuparon por reinstaurar el federalismo. El punto de discusión radicaba en la forma de tomar de nuevo el poder, por la fuerza o a través de un pacto con los centralistas. Por su lado, el Partido del Orden o centralistas defendían los fueros de la Iglesia y el ejército. Querían un gobierno fuerte, libertad de imprenta con restricciones, eliminación de las milicias cívicas, protección a la industria nacional y restricción en la participación política. La diferencia más profunda entre radicales y moderados de este grupo estaba entre quienes defendían a ultranza las 7 leyes y quienes pensaban en dar concesiones a los liberales moderados. Los del Partido de Santana eran la clientela política del caudillo. Defendían los fueros del ejército y los de su protector. Santana era para ellos el personaje providencial. Son estos los personajes que lucharon por el poder durante el centralismo y cuyas ideas debatieron a rabiar, en ocasiones con la razón, en los debates parlamentarios y en otras a través de las armas. Pero continuamos platicando con la historiadora Carmen Blázquez Domínguez y con el jurista, el doctor Emilio Giri Villarreal. Hablemos de Santana como figura. ¿En dónde estaba Santana, maestro? Santana casi nunca está en la presidencia de la República. Hice una cuenta por cuestiones de curiosidad y entre el 33 y el 55 se dice con mucha frecuencia, se repite hasta el cansancio, ocupó 11 veces la presidencia de la República, gobernó 5 años. 5 años, aunque parezca mentira. Nada 11 más. presidencias de la República, pero solo 5 años. Solo 5 años. Entonces, yo coincido con el autor que me hizo el favor, Carmen, de facilitarme, de que Santana fundamentalmente no era un político. ¿Qué era? Era principalmente, sin duda, un militar. Sus padres lo quieren hacer comerciante y él a los 16 años se incorpora a las fuerzas españolas. Y a partir de entonces utiliza cualquier oportunidad para tomar las armas e ir a combatir lo mismo a insurrectos nacionales
que a combatir en Veracruz contra los franceses en la Guerra de los Pasteles, que irse a invadir Texas o a defender Texas cuando había él declarado su estado, su independencia y su pretendida anexión a los Estados Unidos. Y por otro lado es una gente que le interesan sus haciendas, le interesa acumular la buena vida, atraía y reflejaba la capacidad de hacer triunfar a quien lograba su respaldo. Y a él a veces le importaba poco que el respaldo se lo pidieran para un régimen liberal o que se lo pidieran para un régimen central, no distinguía finalmente de esto. Se preocupaba mucho por su patrimonio, por sus conquistas, por su vida tranquila, porque él huía de la presidencia de la República al final de cuentas, ¿no? Escapaba de la presidencia de la República. Pues yo les agradezco mucho, doctora historiadora Carmen Blázquez Domínguez, investigadora de la Universidad Veracruzana, directora regional de Ciesas Golfo, y al jurista Emilio Gidi Villarreal, defensor de los derechos universitarios de la Universidad Veracruzana. Ha sido un placer platicar con ustedes y les agradezco mucho sus esfuerzos por hacernos entender a los que no somos especialistas en sus temas, México, el México del centralismo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. A Santa Anna se le mira con desprecio, traidor a la patria, un personaje que con su actuar político define lo ocurrido en México en la primera mitad del siglo XIX. Un país que no terminaba de fraguarse, marcado por la pobreza, lastimado por los intensos conflictos entre liberales y conservadores. Dos proyectos económicos y políticos irreconciliables, por donde nuestro personaje transita con oportunismo y sagacidad. Su Alteza Serenísima, el hombre que fue 11 veces presidente de México, representa a una época. Santa Anna se considera libertador de la provincia de Veracruz y espera la recompensa que no llega. Ni mariscal, ni general, ni brigadier. Santa Anna le escribe a Iturbide el emperador: pido a su notoria generosidad, en obvio de que continúe representando el papel desairado que en el día hago, se digne nombrarme segundo del señor Loaces. Usted daría a sí mismo otra prueba de su bondad en concederme el grado de brigadier para con esa investidura desempeñar el cargo. La ambición de poder será el combustible que anima la vida de Santa Anna. No pasará mucho tiempo antes de que se pronuncie en contra de Iturbide, cuando soplan vientos en favor de la República y Guadalupe Victoria. En la biografía novelada que en 1936 publicó Rafael F. Muñoz, Santa Anna, el que todo lo ganó y todo lo perdió, Muñoz describe el camino de Santa Anna para llegar por primera vez a la presidencia de México, a quien debería tratarse de excelencia. El general tiene 36 años de edad. Desde Manga de Clavo, su hacienda, el lugar donde trazó su propia historia y la del país, Santa Anna lanza un manifiesto. Si alguna mano volviera alguna vez a turbar la paz pública y el orden constitucional, la nación no debe olvidarse de quien está listo a derramar hasta la última gota de su sangre. La tentación del poder lleva a Santa Anna por los vericuetos de la indefinición política. Tan pronto se adhiere al federalismo como se convierte al centralismo. Liberal y conservador. Al final, un instrumento de las fuerzas más conservadoras de entonces. Rafael F. Muñoz y su crónica de la actuación política de Santa Anna. En 9 meses ha estado ejerciendo el poder y deshaciendo lo que Gómez Farías ha realizado. Se marcha para dar pábulo al descontento, para alentar las intrigas, para fomentar otros levantamientos. En 1836 Santa Anna toma el fuerte del Álamo en una histórica batalla.
La victoria cimbra los intentos separatistas de Texas y a los intereses políticos de Estados Unidos. Se trata de una efímera victoria. Santa Anna será capturado y liberado por el presidente Andrew Jackson a cambio de su firma en los tratados que conceden la independencia de Texas. Pasarían los años y las guerras, contra Francia y contra Estados Unidos. El 1 de marzo de 1845, el Congreso americano declara la anexión de Texas. Santa Anna y sus aficiones. Las peleas de gallos, el juego, las bellas mujeres, el lujo, el boato, los excesos que compran el poder y el dinero. Santa Anna, en un país de pobres, inauguró la práctica de los altos impuestos. En su tiempo se decía que en Veracruz, donde nació, su riqueza era inmensa. Tenía 483,000 acres de las mejores tierras. En agosto de 1848, bajo la sombría actuación de Santa Anna, quien alguna vez pidió se le llamara Redentor de la Patria, México reconoce la independencia de Nuevo México y California. Al dictador lo espera el destierro. Después de volver a México, el viejo caudillo murió en su cama a los 82 años de edad. Tras una década en el poder, el centralismo llega a su fin. Y como el encero, ocupa un lugar en nuestra historia. México regresará entonces al modelo de República Federal. Pero de ello hablaremos en nuestra próxima cita. Hasta entonces.